Hola amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo entero. Hoy vamos a conversar una vez más con nuestro invitado sudamericano, poeta, comprometido con las letras, con el arte, en este mes del arte y las letras, con nuestro amigo Alfredo Villegas, que va a compartirnos acerca del arte como un elemento fundamental, el arte como el vehículo para formar ciudadanos y ciudadanas capaces de transformar esta sociedad de consumo al cual fuimos todos y todas arrastrados por no sabemos qué o quiénes, pero somos aquí y estamos aquí protagonizando esta vida. Marcelo, no sé si usted puede ponernos en marco y contextual a Alfredo, nuestro invitado de esta tarde. Hola David, hola Alfredo, nuestro invitado de lujo, y no es al azar la elección que hicimos de invitarte, Alfredo. No olvidemos que esta semana se celebró en muchos países, 23 de abril, el Día del Libro. Entonces nosotros sabíamos que era un día importante esta semana y por lo tanto el invitado tenía que estar, digamos, a tono con lo que se celebró en la semana. El libro, un invento esencial, trascendente, que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? Alfredo, amigo, poeta, muy conocido en Uruguay, que ha dedicado toda su vida a las artes, especialmente al arte literaria, ¿no? Eres un poeta, un escritor, tanto así que el año 2017 el país te reconoció con el Premio Nacional de Arte, ¿no? Bueno, y actualmente es presidente del Consejo Asesor de Cultura en Punta del Este. Así que bastante tiene que decirnos sobre el arte y la cultura, ¿no? Alfredo, un saludo a las amigas y amigos que nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias Marcelo, muchas gracias David por la invitación, gracias por la presentación. Sí, el día 23 justamente de abril se celebró justamente el Día del Libro, el Día de los Derechos de Autor, y además el Día de la Lengua Española, porque es el aniversario del 23 de abril de 1616 del fallecimiento de Cervantes, de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, la novela moderna más importante que dio inicio a toda una era en la lengua española. Pero además otro acontecimiento importante fue el fallecimiento de Shakespeare, o sea, tal vez el mayor exponente, no solamente en la poesía, sino en el teatro, en la literatura de la lengua inglesa. Y además, porque América no podía quedar justamente de lado, ese aniversario de la muerte de el Inca Garcilaso de la Vega. O sea que esos tres elementos se juntan justamente como para que se haga, y los tres escritores, o sea que justamente la lengua española se asienta en los escritores, y también por eso la consecuencia del Día del Libro. A ver. Cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo has ido desarrollando tu vida al alero de la cultura y las artes, así en breves palabras, algunos hitos para que te vayamos conociendo. Este año se van a cumplir en el mes de octubre 50 años mi primer poema escrito. Tenía 16 años, se van a hacer 50 años de ese primer poema, y yo empecé justamente, tenía una disyuntiva muy grande cuando estaba terminando el colegio, porque tenía un amor hacia el campo, hacia la producción agropecuaria muy fuerte desde muy niño. Mis abuelos tenían campo, yo iba muchísimo y
me pasaba por ahí 6 meses con ellos y 6 meses con mis padres, y tenía esa disyuntiva. Y un profesor de literatura que sabía que yo escribía, y éramos un grupo de 4 chicos en el colegio, que está ya en 4º año en colegio, con 15 años estábamos escribiendo, me preguntó, ¿tu familia tiene campo? No, mi abuelo tenía, pero lo vendió. Dice, bueno, si vos querés vivir en el campo y trabajar, no vas a poder hacer si no sos ingeniero agrónomo, pero vas a poder escribir toda tu vida sin ser profesor de literatura. Empecé las 2 carreras al mismo tiempo, terminé el primer año de las 2 aprobando las 2 carreras, pero el agotamiento fue tan grande, tan exigente, que abandoné literatura y seguí el consejo de este profesor, un sacerdote agustino. Yo iba al colegio de San Agustín en Buenos Aires, y me dediqué, digamos, a las letras. Publiqué muy temprano mi primer libro, en 1973, con estos 4 amigos, o sea, éramos 3 y conmigo 4, Las No Sombras del Silencio, y ahí empezó un montón de actividades paralelas a la facultad, al estudio de Ciencias Agrarias, en donde hacíamos recitales de poesías y talleres, o sea, fui aprendiendo, o sea, todo lo que no me podía dar la educación formal lo tuve que aprender la educación informal. Y con muy buenos guías, con grandes poetas argentinos que fueron mis profesores de taller. Para resumir un poco, publiqué 3 libros de entrada, digamos, y después me pasé 20 años sin escribir. O sea, el último poema escrito fue en diciembre de 1978, y hasta diciembre de 1998 yo dejé de escribir. Leía muchísimo, porque la lectura es fundamental para quien pretende escribir. Cuando le comenté a un amigo mío que me había pasado 20 años a escribir, cuando ya volví de vuelta a la literatura, dice, no, vos no te pasaste 20 años a escribir. Vos te pasaste 20 años escribiendo para adentro. Todo lo que has vivido en el norte argentino, en el campo, con las etnias aborígenes, todo lo tenés adentro. En algún momento va a explotar. Y fue así que desde 1999 hasta ahora publiqué 17 libros de poemas. Me otorgaron el Premio Nacional de Literatura en Poesía acá en Uruguay en el 2017. Me otorgaron el Puma de Plata por la Fundación Argentina para la Poesía. El año pasado gané el Premio Nacional Máximo Simpson en Argentina, otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía, que es, digamos, la fundación más importante que hay en Argentina sobre poetas, reúne a todos los poetas del país. Gané el premio de la Fundación Victoria Ocampo, gané un premio en España muy importante de la Fundación Mayer Villar de Rueso con un libro llamado Montevideo del Sur. Y todos esos premios que pueden parecer abrumadores, hay más, pero me parecen una vergüenza. En Perú, el premio Altazor, con una novela, mi única novela hasta el momento, Un lugar en el tiempo. Y la realidad es que para mí esos premios o sea, significan mucho, pero no significan tanto, en el sentido siguiente. No significan tanto en el sentido de decir, ya llegué, fui premiado, soy premio nacional. Es todo lo contrario, es un compromiso, es una obligación. O sea, después de esto, ¿qué? O sea, si yo me quedara contento y por ya llegué y ya toqué el cielo con las manos, ese día dejo de escribir. O sea, para mí los premios son un compromiso, son un reconocimiento hasta ese momento, pero te compromete a hacer mucho mejor, a hacer mucho más y demás. Y creo que también gran parte, si bien yo fui docente durante muchísimos años en mi profesión y en mi especialidad, que es producción de bovinos de carne, vuelco esa pasión que ya viene de herencia, porque mi abuelo era profesor de filosofía, mi padre de música, entonces volqué toda esa genética y ese placer por poder comunicar, no por enseñar, porque yo creo que uno piensa que enseña, y creo que ya vamos entrando en el tema, yo pienso que enseño y que soy el que sabe y el alumno es el que no sabe y tiene que aprender, me pueden dar la corona de estúpido soberano, o soberano estúpido, que es lo mismo. Un profesor que no logra que sus alumnos sean mejores que él y que piensa que él es el mejor de todos, más vale que deje de dar clase. Profesor, a medida que va comunicando, no enseñando, comunicando, tratando de generar en los participantes, porque no son alumnos, los participantes de ese grupo de gente que tiene un post que es la educación y la cultura, también aprende, y aprende de sus alumnos. A mí me pasaba muchas veces, eso me lo enseñó mi abuelo, muchas veces que yo decía, si alguien tiene un argumento absolutamente contrario a lo que yo digo o pienso, pero es lógico, y lo podemos estudiar, lo vamos a debatir, pero no va a estar aplazado. O sea, el que va a estar aplazado es aquel que se siente y no hace nada.
Entonces creo que eso es importante. Y bueno, y creo que en el tema de educación para las artes hay un hito principal. Digo esto y lo dejo para que hagan una pregunta si quieren, que es el siguiente. El hombre primigenio, el hombre de hace, no sé, 35 millones de años, la primera manifestación que tuvo antes de inventar la rueda fueron las pinturas rupestres y las tallas científicas. O sea, expresó el arte. Antes de empezar a aprender cualquier otra cosa, empezó justamente con el arte. Por ahí empezó en el tiempo a cazar, empezó a culturalmente emitir algunas palabras, pero no escribía. La cultura de ellos era una cultura evidentemente muy poco desarrollada, pero en esa cultura poco desarrollada el arte fue un pilar para decir, aquí estoy, esto hago. Y así tenemos la cueva de los nadadores en África, donde en pleno desierto hay gente nadando en esas cuevas de pictogramas, que aquellos que vieron la película El paciente inglés, donde muere la protagonista de esa cueva, existe, y eso se llama las cuevas de los nadadores. Las cuevas de Altamira, en España, donde hay escenas de caza, las cuevas de las manos en el sur de Argentina, en el río Pinturas, la cantidad de pictografías que hay en Perú, en Chile, en Uruguay, esas son manifestaciones del hombre primitivo, se manifestó en arte. Entonces creo que ahí es un apunte importante como para decir, esto es lo que el hombre hace naturalmente. El hombre por naturaleza tiende a expresarse artísticamente. Por naturaleza el hombre hace música, aunque sean los tambores para comunicarse con otros. Entonces ya pasa a ser esos tambores un medio de comunicación. O sea que el arte básicamente es lo que hace la construcción de ciudadanía, en cierta manera. Lamentablemente, una persona culta, una persona educada, una persona que tiene acceso a la educación, no digo educación universitaria, también educación primaria, esa educación lo hace libre. Esa educación lo hace un hombre muy difícil de dominar por dictaduras, por ideología, o sea, donde todo lo que le dicen lo tiene que ejecutar como lo dicen. O sea, es como yo tengo 6 hijos. A mis 6 hijos les di libertad. Me cuestionaban, me desafiaban, y yo me ponía contento, porque yo estoy generando hombres del mañana que no van a ser marionetas. Me costó muchísimo más educarlos así que aquellos padres dictatoriales que decían, esto es así, esto es así. Entonces estás educando soldaditos obedientes que son incapaces de pensar por sí mismos, incapaces de cuestionar una autoridad cuando está equivocada. Entonces, y hoy mis hijos son muy rebeldes, son padres de familia, tengo nietos, y me río porque mis nietos están haciendo lo mismo que hicieron ellos. Y mis hijos me miran y dicen, mira viejo, qué regalo que nos dejaste, porque los chicos son inmanejables. Y bueno, ustedes sean igual. Creo que ahí pasa la cosa. Entonces, para una sociedad de consumo, con esto termino esta parte, una sociedad donde lo único que le importa al hombre es hacer plata, es tener poder, es dominar al otro, es aplastar al otro, erradicar la educación es un objetivo importantísimo. ¿Y dónde le pego abajo en la educación? ¿Dónde le pego a la zancadilla? En esta falsa idea de sacar las materias humanísticas y artísticas de los programas de educación, de las currículas de educación, para poner solamente técnicas. Internet, matemática, física, química, biología, solamente técnicas. Entonces, de esa manera justamente estamos metiéndole un anestésico terrible a ese muchacho que se está educando, a ese hombre mayor que está volviendo al colegio o a la facultad, lo que sea, porque estamos cortando justamente la capacidad de pensar, de generar una conciencia crítica. Y eso lo hace el arte. Bien, Alfredo, siguiendo esa línea, y sabemos que el ser humano para comunicarse desde la época, desde la prehistoria, ha utilizado el arte, y como tú bien hoy lo recalcas, que ahora es al revés, ¿no? Ahora el arte, la parte creativa, está en la parte centro y en la parte superior. Todos los sistemas educativos han priorizado lo cuantitativo, lo cientista y lo lingüístico, si queremos. Alfredo, en tu compromiso como artista de la palabra, ¿usted cree que el arte permite equivocarse?
y si permite equivocarnos, estará coadyuvando a formar ciudadanos que no sabemos para qué época estamos formando, porque todo es tan incierto, todo es una incertidumbre como que nos ha embargado. Pero quisiéramos escuchar tu reflexión, Alfredo. Ese rol equivocador que también impulsa nuestro amigo Ken Robinson, fortalece el aprendizaje, y ese aprendizaje le permite a los estudiantes adaptarse a los constantes cambios. Creo que has dado un punto importantísimo. El hombre, y hablo en general, pero parto de mi experiencia personal, el hombre aprende más de sus errores que de sus aciertos. Si yo me equivoco en lo que sea, jugando al fútbol, me pego una patada de más, me equivoco manejando, entonces choco, me equivoco, me equivoco haciendo cuentas, no voy a querer repetir ese error. Entonces, ese error es justamente el punto de partida del aprendizaje. Si tú te pones a pensar en tu vida, tus éxitos y tus aciertos, todos ustedes, pónganse a pensar en su vida, sus éxitos y sus aciertos. ¿Cuántas veces pararon para reflexionar por qué lograron ese éxito? ¿Cuánto tiempo le dedicaron? Decir, no, yo logré este premio porque tal cosa, entonces me paso 10 días, una semana pensando cómo hice, qué sé yo, qué sé cuánto, no para volver a hacerlo, sino por qué, cómo lo logré. Ahora, si yo me pego un golpe terrible en la vida, me voy a pasar mucho tiempo pensando cómo hago porque este golpe me perjudicó, me hizo perder un trabajo, me hizo perder una pareja, me hizo perder lo que sea, una pierna, un accidente. ¿Cómo hago para no repetir este error? Entonces, el error es el punto de partida del aprendizaje. O sea, si uno quisiera eliminar el error, estamos de vuelta en una educación paternalista en donde no le permito aprender al que se equivoca. Porque el hombre no va a equivocar, no existe el hombre que no se equivoque. Y el hombre que piensa que el error es un error humano, filosófico, antropológico, está totalmente equivocado. El error es la base, el punto de partida. Sí, la verdad que este tema del error es complejo en el sistema de educación, porque en la educación se castiga el error. Es decir, tú no diste la respuesta correcta, tienes una mala calificación y eso tiene una sanción, ¿no? Una sanción académica, una sanción social. Entonces, ¿cómo no va a ser importante incorporar las dimensiones del arte en una educación tan racionalista, tan pragmática, tan intelectual, ¿no? Es súper importante no porque el arte en sí, sino que porque los principios del arte nos llevan a ese ser humano sensible, a ese ser humano observador, a ese ser humano creativo, que con esas asignaturas disciplinares, estructuradas, instrumentales para el mundo del trabajo, no vamos a construir ese ser humano, solo incorporando, digamos, elementos de la cultura y el arte. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? Y nosotros, digamos que estamos vinculados con el mundo de la educación, hemos sido docentes, somos docentes, nos duele un poco cómo se somete a los niños a esa educación tan rígida, ¿no? Y todas las oportunidades que se pierden dentro del aula para desarrollar a ese niño o esa niña sensible, conectado, que imagina, que se encuentra desde la subjetividad con los demás. Entonces, la verdad que es un tema que está pendiente, están en deuda, no solo en nuestros países, en muchos países, quizá en casi todo el planeta, que los sistemas educacionales incorporen, no solo en los discursos, porque los discursos sí lo dicen, en los hechos, estos principios y esta mirada que no es del positivismo, sino que es una mirada
humana, una mirada que reconoce el mundo interior que se quiere expresar, el mundo interior creativo, ¿no? Creo que estás tocando dos temas que están relacionados. Primero, el tema que decías de la corrección, el aplazo. A ver, yo no creo en la teología de escribir como puedas, hacer lo que puedas, decir lo que puedas. No, yo no creo en eso. Cuando en Argentina se implementó la lectoescritura, la segunda de mis hijas, que tiene 30 y pico de años, sufrió esa maldición de la lectoescritura, en donde los niños, con tal de escribir, escriban las palabras como les suene, como quieran. Bueno, hoy mi hija tiene, a los 30 y pico de años, le costó una barbaridad sacarse encima horrores de ortografía. Entonces yo creo que el tema es como si yo dijera, mi hijo rompió un jarrón. Ay, nene, no te hagas problema, todo se compra otro, está listo, el tipo rompe jarrón toda la vida. O sea, creo que poner límites, y yo no digo límites de dureza, castigo, no, límites racionales que él comprenda. El límite tiene que, el mayor tiene que darle o sea, si un chico, yo soy profesor de duro, muy duro como profesor universitario, y le decía, yo no estoy juzgando como profesor. Yo estoy en este momento, si usted se equivocó y dice que la vaca tiene una preñez de 11 meses, y eso lo tiene la yegua, la vaca tiene 9 meses, y yo lo perdono y usted aprueba, el día de mañana usted va a ser una bestia como ingeniero agrónomo. Va a cometer errores terribles. O sea, yo lo que estoy viendo es formando futuros profesionales que tienen que desempeñar bien su tarea. Y si no lo hacen en mi materia, el fracasado soy yo. Yo fracasé con ustedes. El poner límites y explicar las cosas y el explicarlos por qué se hace. Te puedo saber que yo después de escribir ¿cómo se llama? Necesidad, equivocándome de niño, me hicieron escribir 20 veces necesidad en un cuaderno, nunca más la escribí mal. Nunca más la escribí mal. O sea, creo que el tema está en que el proceso educativo no significa dejar hacer lo que quiera. La corrección tiene que estar. Además, tengo que saber como docente si el niño o el joven se está equivocando porque se pasó jugando en los jueguitos de internet toda la tarde o viendo televisión y no le dedicó 2 minutos de su vida a estudiar, o el tipo tiene un problema de aprendizaje que va a requerir mucho más del docente para poder desentrañar ese problema y ayudarlo a ese niño, atencional. A mí me pasaba que yo me equivocaba muchísimo. Y entonces un día me dice la maestra, pero a ver, yo me he sentado en el último asiento, en la última fila, y me dice, pero usted ve bien, vos ves bien y yo veo esto. Me dice, a ver, sentate en la primera fila, nunca más me equivoqué. Que tenía miopía, y por eso tengo esos anteojos. Entonces, eso exige que el docente tiene una función mucho más que ir con el librito y aplicar la práctica. Tiene que ser un actor importante en el proceso educativo, que incluso hoy, lamentablemente, y que no es función del docente, pero la sociedad lo está obligando al docente a ir, tiene que ver qué pasa en la casa. ¿Dónde hay una casa con problemas de convivencia interno? ¿Dónde en casas, en lugares de contexto crítico, si no tiene un hermano drogadicto, dónde tiene un hermano preso? O sea, ¿cuál es la contención? ¿Cuál es el afecto? Si el niño tiene que ir a trabajar y entonces no puede estudiar, si el niño viene haciendo 10 kilómetros a caballo para llegar a la escuela, todo ese entorno va a influir sobre la posibilidad justamente de que el niño aprenda. Entonces, hoy el docente está casi condenado a esa función que en realidad, si tú piensas, le corresponde mucho más a un asistente social que a un docente. Pero en ese brete nos pusieron. O sea, creo que yo no propicio el quitar las amonestaciones cuando un chico rompe un vidrio en la escuela. No propicio que el padre venga a defender la mala acción de su hijo y, como pasó en Buenos Aires, le prenden fuego el pelo a una profesora. O sea, no, para nada. Yo creo que los límites son necesarios y son justos en la medida que sean bien aplicados. O sea que yo no creo justamente en el dejar hacer, dejar pasar, que es un poco lo que está, esta ideología del facilismo que está al servicio de la ignorancia. O sea, no nos engañemos, nos hacen pensar que estamos cometiendo un error de derechos humanos sobre el niño que está reprimiéndose, y lo que estamos haciendo, estamos dándole pasto a la ignorancia para que ese niño el día de mañana, ideológicamente manejado, pueda ser mucho más fácil para cualquier izquierda o cualquier derecha, para cualquier signo, no importa cuál signo, pues va a ser utilitario justamente para cualquiera. O sea, si yo pienso, no puedo, tengo que educar de una forma democrática, integradora, justa,
fenómeno. Pero no puedo educar catequizando ideológicamente a un niño. Cuando la política partidaria, no la política humana, porque hay que diferenciar qué políticas estamos hablando. Hay políticas humanas que son importantes, la no discriminación, la justicia social, el derecho de los otros, o sea, hay un montón de cosas que forman parte hoy esenciales de la sociedad. Pero eso no es pasto de la ideología. Si yo hago con esa ideología, me estoy equivocando. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando tú hablabas sobre el tema del arte, Emerson, Lake and Palmer, ese enorme conjunto de rock, hizo un disco llamado Cuadro de una exposición. Ese disco de rock estaba basado, estoy hablando de los 70, o sea, fue una época de oro para nosotros. Yo tenía 15, 17 años y fue una época de oro, una época revolucionaria en el sentido de sacar ideas y sacar ese corset terrible que tenía la sociedad, producto de cosas desde el movimiento hippie hasta el mayo francés. O sea, fue una época espectacular que no se ha vuelto a repetir en la historia moderna. En ese momento, ese disco está hecho en base a una música de Mussorgsky y a Cuadro de una exposición. O sea, ellos utilizaron, los Beatles utilizaban para hacer sus canciones, se inspiraban en Bach, en Beethoven, en Mozart. O sea, iban 200 años para atrás y se nutrieron y escucharon eso. O sea, evidentemente eso que dice, ¿por qué Wagner es actual para mucha gente? ¿Por qué Cervantes es actual para mucha gente y lo seguimos celebrando? ¿Por qué Shakespeare, y hoy en día se vuelven a repetir películas Shakespeare apasionado? O sea, ¿por qué es eso? Porque eso es eterno. Pero nosotros no usamos las reglas de calcular de hace 200 años. Nosotros no usamos la tecnología de hace 200 años. No usamos la manera filosófica. ¿Por qué? Porque el hombre fue evolucionando. Entonces, quiero que se entienda este ejemplo. Esa tecnología de hace 200 años hoy es obsoleta. Es decir, que la tecnología de hoy está condenada a ser obsoleta. Por más brillante que sea todo, dentro de 100 años eso no sirve más. El arte de hoy va a ser eterno, el buen arte, porque también es otro tema. O sea, si estamos hablando de educación desde el arte... Para un programa entero el otro arte. Claro, o sea, a ver, perdón, discúlpenme, yo soy sincero, soy honesto, y a veces mi honestidad me hace ganar cualquier cantidad de enemigos, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, ¿quién se acuerda hoy de la canción Despacito? Que nos bombardeó las radios y todo. Despacito. ¿Quién se acuerda? ¿Quién la canta? Ahora decime si no siguen cantando canciones de Violeta Parra. Decime si no siguen cantando o leyendo a Arguedas. O sea, decime si no siguen escuchando a Falú, a Citarrosa, a Biglietti y leyendo a Benedetti. Lo siguen haciendo. Es decir, hay que diferenciar lo que, o sea, esa cumbia barata, no la cumbia colombiana que es impresionante porque es un folclore, pero esa cumbia barata que se hace, ¿quién se acuerda de ACRG? ¿Quién se acuerda? O sea, ¿quién se acuerda de gente que fueron boom, del conjunto de las primas de Argentina? ¿Quién se acuerda? Han muerto. O sea, ¿por qué? Porque no era arte, era comercio. Era una música al servicio de la venta de discos para que un señor se llenara, CBC, la empresa que sea, se llenara de plata. Entonces, cuando yo me pongo a criticar esa cosa, no, pero usted es un discriminador, perfecto, el tiempo me da la razón. Decime dentro de 10 años quién se acuerda. Si se acuerda, me equivoqué. Si no se acuerda, tiene razón. Y hasta ahora no me equivoqué. Me hubiera gustado equivocarme, muchas veces. Pero, si tú te fijas hoy en la música joven, ¿quiénes son los músicos en serio? Seguimos con Mark Knopfler, seguimos con Phil Collins, seguimos con Pink Floyd, seguimos con los Beatles, aunque estén muertos y separados, seguimos con los Stones, seguimos con Falú, seguimos con Atahualpa, seguimos con Violeta Parra, seguimos con Jara, o sea, seguimos con ellos. Entonces no es tan equivocada esta, pero por eso a mí me asusta bastante algunos medios de comunicación que se terminan convirtiendo en medios de incomunicación, como pasa con Internet, con el Facebook, en donde todo el mundo es poeta. Y vos lees cada barbaridad que te da miedo, porque decís, pará, macho,
lee un poquito para poder escribir. No podés escribir de esta manera. Yo no digo nada, no me meto porque ya me han puteado, como decimos en Argentina, muchas veces por Facebook, entonces ya no me involucro. Pero la realidad es que tenemos que ser críticos nosotros mismos. Vos no llegás a un lugar con métodos facilistas. El peor crítico, el feroz crítico, el criminal como crítico es uno mismo. Debe ser uno mismo. Si yo me pongo contento con lo que escribí de una, me pasó con una chica, ay no, yo no corrijo porque no es mi voz. Digo, mira, escucha, eso lo hicieron los dadaístas en 1910, lo hizo el surrealismo en 1930, no estás inventando nada. Es más, si no lo corregís, esto termina en un tacho de basura. O sea, exigite vos, no te expongas publicando una cosa que es basura, porque en realidad es eso. Bueno, pues está bien, te sirve como catarsis, te sirvió para quitarte el dolor de tu novio que te dejó, o de la muerte de tu perro, o de algo mucho más serio, perfecto, está bien, es lícito, es válido y corresponde. Ahora, eso no es poesía, o eso no es narrativa. Es algo que te hace bien a vos, está bien que lo hagas. Fíjate que muchos psicólogos mandan a algunos pacientes a hacer talleres literarios, pero eso no los convierte en escritores. Eso es una terapia para poder sacar un drama que es importante. Y ahí está el valor del arte, el valor de la expresión, porque el arte en definitiva es expresión del hombre. Si yo no me puedo expresar, difícilmente vaya a tener esa sensibilidad que tú dices. Si yo no puedo expresarme, no voy a poder comprender qué le pasa al otro. Entonces, la importancia justamente de la observación, como decís muy bien, es una observación importante que lamentablemente, vuelvo a decir, no hablo de política ni ideología, pero yo no veo una sociedad en el mundo en este momento que me deje plenamente conforme de cómo maneja las cosas. ¿Qué diferencia hay entre el decir y en el hacer? Entonces, es mucho más fácil sacar de los programas las materias, ¿cómo se llama? Filosóficas, o sea, que nos hacen pensar, el arte, la literatura, la música. Es más, hasta educación cívica se está sacando, pues no importa educar cívicamente a la gente. Más vale peleémonos qué tipo de boleta usamos. Y bueno, y entonces la pregunta que hago, si con esto, que yo creo que la última época de oro en la cultura, tanto en Uruguay, en Argentina, no conozco Chile y Perú en profundidad, pero creo que tiene que haber sido los 60. Tiene que haber sido César Calvo en Perú en los 60. Tiene que haber sido Lin en Chile en los 60. Tiene que haber sido justo gente que en esa generación, que era la generación de la rebeldía, una generación constructiva, una generación que también se equivocó, una generación que tuvo muertos porque entraron en la guerrilla, como Javier Heró, un tipo que era poesía admirable y que muere en el enfrentamiento con el ejército a los 21 años. O sea, como muchos que se han suicidado, como Juan Ojeda, como los poetas malditos de esa época también, Alejandra Pizarnik, porque el mundo era un lugar hostil y se sintieron totalmente frustrados de ese mundo hostil, que no los comprendía y que ellos no comprendían el mundo. O sea que, evidentemente, si hay algo que hace que un hombre llegue al extremo terrible de quitarse la vida por el arte, decir que el arte es una estupidez superficial es no conocer el alma del hombre. Ya, bien, gracias Alfredo, nos has configurado cómo el arte forma al ciudadano contestatario, al ciudadano que pueda capaz de equivocarse, pero también capaz de mejorar, de sumarse al desarrollo. Muchas gracias, Alfredo, por tus reflexiones. No sé si, Marcelo, ¿tienes algo que acotar para finalizar? Siempre el tiempo es brevísimo. Sí, el tema es tan apasionante. Bueno, el tema es apasionante, la verdad que dan ganas de quedarse conversando mucho rato. Agradecemos a Alfredo porque nos dicte una panorámica bastante amplia, pero el tiempo es un verdugo que no perdona y este programa no se puede extender más allá de ciertos minutos, ¿no? Solo para cerrar por mi parte y como para ya ir cerrando el programa también, estamos en este minuto frente a una pandemia, a una sociedad planetaria enferma. Y una de las maneras de enfrentar la enfermedad, claro, está la medicina, pero la medicina hace lo suyo, pero no lo hace todo. Hay enfermedades
que no las cura una vacuna. Hay enfermedades que tienen que ver más bien con lo existencial, con el sentido de vida de las personas. Y obviamente una sociedad mercantilizada, una sociedad tan racionalista como la que tenemos, que desprecia la expresión artística, la arte, obviamente también es un factor que enferma a millones de seres humanos. Entonces, si estamos en el afán, digamos, de vivir en un país y en un planeta más sano y más saludable en todo sentido de la palabra, el arte y la cultura son tremendas herramientas en ese sentido. Bueno, vamos ya cerrando, ya nos pasamos los minutos. Un abrazo grande y agradecer la invitación. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por haberme llamado. Gracias. Muchas gracias a ti, pues. Saludos a todos los artistas de Uruguay. Gracias. Gracias, Alfredo, gracias, Marcelo, y gracias, Latinoamérica, por escucharnos. Ha sido con nosotros y con ustedes Alfredo Villegas, nuestro invitado en el mes de las letras y las artes. Buenas tardes, Latinoamérica. Saludos.